Una mujer en el supermercado me agarró y gritó: «Tu hijo acaba de ser atropellado por un auto y tú estás haciendo compras». Estaba comparando precios de salsa para pasta cuando su mano se aferró a mi muñeca. Sus uñas se clavaron en mi piel lo suficientemente fuerte como para dejar marcas y su cara estaba a centímetros de la mía, distorsionada por la ira y algo más que no podía identificar. Pánico, tal vez. Su aliento olía a café y desesperación. Traté de alejarme, pero tenía este agarre mortal que hizo que mis dedos se entumecieran. Las personas a nuestro alrededor dejaron de comprar y se voltearon a mirar la conmoción que estábamos creando en el pasillo 7. Tu hijo acaba de ser atropellado por un auto al otro lado de la calle y tú estás aquí comprando. Su voz se quebró en la palabra hijo y vi lágrimas en sus ojos. Me arrastró hacia el frente de la tienda antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo. Tropecé con mis propios pies tratando de mantenerme al día con su ritmo frenético. Mi canasta de compras se estrelló contra el suelo, derramando productos enlatados por todas partes. Pero no disminuyó la velocidad. Las puertas automáticas apenas tuvieron tiempo de abrirse antes de que me arrastrara a través de ellas al estacionamiento. No tengo un hijo. Las palabras salieron confusas y sin aliento, porque se estaba moviendo tan rápido. Me ignoró completamente como si no hubiera hablado en absoluto. Cruzamos el estacionamiento y me arrastró hacia la calle, donde pude ver luces parpadeantes y una multitud reuniéndose. Una ambulancia estaba con sus puertas traseras abiertas y los paramédicos estaban cargando a alguien en una camilla. Mi corazón comenzó a latir fuerte, aunque sabía que esto no tenía nada que ver conmigo. No tenía hijos. Nunca había tenido hijos. Esta mujer tenía a la persona equivocada. Deja de mentir. Su voz era venenosa ahora. Te vi dejarlo en la escuela esta mañana. Te vi besar su frente y decirle que tuviera un buen día. Estaba llorando abiertamente mientras me arrastraba más cerca de la escena del accidente. Un oficial de policía levantó la vista y nos vio acercándonos. La mujer me señaló y gritó que yo era la madre que había abandonado a su hijo. La expresión del oficial cambió de preocupación a algo más duro cuando se acercó a nosotros, bloqueando nuestro camino hacia la ambulancia. Señora, ¿este es su hijo? El oficial se dirigió directamente a mí, y pude ver el juicio ya formándose en sus ojos. Detrás de él, en la camilla, vislumbré una pequeña figura cubierta de sangre con cabello oscuro pegado a su frente. Mi estómago se revolvió, pero no por reconocimiento, por horror de lo que esta mujer me estaba acusando. Negué con la cabeza tratando de encontrar palabras que dieran sentido a esta pesadilla en la que había sido arrastrada sin advertencia o explicación. Nunca he visto a ese niño antes en mi vida. Mi voz estaba temblando. La mujer que me agarró hizo un sonido como un animal herido y trató de lanzarse contra mí, pero el oficial le agarró el brazo. Ahora estaba gritando que yo era una mentirosa y una madre terrible, que había dejado a mi hijo y luego fui de compras como si nada importara, que había visto todo lo que pasó. El niño había corrido a la calle persiguiendo una pelota y el auto no pudo parar a tiempo. Ella había estado parada justo ahí y vio todo. El oficial pidió mi identificación y saqué mi billetera con manos temblorosas. Examinó mi licencia de conducir mientras la mujer seguía gritando acusaciones. Más personas se habían reunido ahora formando un círculo a nuestro alrededor. Podía sentir sus ojos juzgándome antes de que siquiera conocieran los hechos. Una madre que compra mientras su hijo se desangra en el pavimento. Eso es lo que veían. Eso es lo que esta mujer los había convencido de ver. El oficial habló en su radio solicitando refuerzos, y de repente me di cuenta de que esto estaba escalando más allá de un simple malentendido. Mi nombre es Carmen López. Tengo 26 años y no tengo hijos. Traté de mantener mi voz firme. El oficial me miró con escepticismo y preguntó si estaba segura de eso. La pregunta era tan absurda que casi me reí, excepto que nada sobre esta situación era gracioso. La mujer estaba siendo llevada por otro oficial, pero siguió gritando que me había visto, que sabía lo que había hecho, que no podía simplemente pretender que mi hijo no existía porque era conveniente. Un paramédico se acercó y preguntó si podía identificar al niño para los registros médicos. Necesitaban contactar a la familia y obtener consentimiento para el tratamiento. Lo seguí a la ambulancia, aunque cada instinto me decía que huyera de la escena. El niño en la camilla tenía tal vez 7 u 8 años con sangre cubriendo su cara y brazos. Sus ojos estaban cerrados y una máscara de oxígeno cubría su nariz y boca. Lo miré fijamente tratando de sentir algo. Reconocimiento, instinto maternal, cualquier cosa que explicara por qué esta mujer pensaba que era mío. Nunca he visto a este niño antes. Lo dije claramente para que el paramédico pudiera documentarlo. Se veía incómodo como si no supiera si creerme o no. Detrás de mí, la mujer seguía gritando entre lágrimas. Siguió diciendo que me había visto en la escuela, que reconocía mi cara en mi auto, que me había estado observando durante semanas porque algo parecía mal en cómo trataba a mi hijo. Sus palabras pintaron una imagen de negligencia y abuso que me hizo erizar la piel. El primer oficial regresó con mi licencia y preguntó dónde había estado esta mañana. Le dije que había ido al trabajo en la empresa de contabilidad del centro, como todos los días laborables. Había salido de mi apartamento a las 7:30 y fui directo a la oficina. Podía proporcionar mi tarjeta de tiempo y filmaciones de seguridad si era necesario. Escribió todo en un pequeño cuaderno preguntando la dirección de mi lugar de trabajo y los nombres de compañeros de trabajo que pudieran verificar mi presencia. Le di el número directo de mi supervisor. La mujer se había calmado lo suficiente para dar su propia declaración al segundo oficial. Su nombre era Margarita Hernández, y vivía a 2 cuadras de la escuela primaria Jefferson. Había estado paseando a su perro cuando me vio dejar al niño esta mañana alrededor de las 8:15. Nos había notado antes en otros días, y pensó que algo parecía mal en nuestra dinámica. El niño siempre se veía triste, y yo nunca me quedaba para verlo entrar al edificio. Esta mañana, después de que me fui, el niño había estado jugando en el patio de la escuela cuando su pelota rodó a la calle. Margarita describió mi auto como un sedán azul oscuro. Mi auto real era un hatchback plateado, actualmente estacionado en el lote del supermercado. Describió mi atuendo como jeans y una chaqueta roja. Llevaba pantalones negros y un suéter gris.
Me describió como alguien con cabello rubio largo recogido en una cola de caballo. Mi cabello era corto y castaño, apenas llegaba a mis hombros. Cada detalle que dio estaba equivocado, pero los dijo con tal convicción que pude ver al oficial luchando por decidir a quién creer. Llegó un tercer oficial y confirmó que mi auto en el estacionamiento coincidía con mi descripción, no con la de Margarita. También había verificado mis placas y no encontró conexión con la escuela o niños. El primer oficial hizo una llamada a mi lugar de trabajo y habló con mi supervisor, quien confirmó que había estado en mi escritorio toda la mañana. Observé cómo la duda comenzó a filtrarse en sus rostros, mientras se daban cuenta de que la historia de Margarita tenía agujeros. Pero ella seguía insistiendo en que me había visto, que sabía lo que había presenciado. Los paramédicos necesitaban transportar al niño al hospital inmediatamente. Sus heridas eran graves y el tiempo era crítico. Preguntaron una vez más si alguien podía identificarlo o proporcionar información de contacto de su familia. Margarita dijo que había visto al niño en esa escuela todas las mañanas, pero no sabía su nombre. Había asumido que yo era su madre basándose en nada más que sus propias observaciones y suposiciones. La ambulancia se alejó con sirenas sonando, y de repente la escena se sintió más vacía, menos urgente, pero más incómoda. Un oficial llamado Sargento Díaz se hizo cargo y me pidió que fuera a la estación para dar una declaración formal. Dijo que era solo procedimiento, pero pude decir que todavía había sospecha en sus ojos. También pidieron que viniera Margarita para explicar las discrepancias en su identificación. Viajamos en autos patrullas separados a la estación de policía del centro. Me senté en el asiento trasero viendo pasar la ciudad y tratando de entender cómo había pasado de comprar víveres a ser acusada de abandono infantil en menos de 20 minutos. La estación de policía olía a café quemado y limpiador industrial. El sargento Díaz me llevó a una pequeña sala de interrogatorios con paredes de concreto y una mesa de metal. Me pidió que me sentara y esperara mientras procesaban algunos papeles. Me senté allí sola por lo que se sintieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Mis manos no paraban de temblar, y seguía reviviendo el momento en que Margarita me agarró, la certeza absoluta en su voz cuando dijo que yo era la madre de ese niño, la convicción en sus ojos cuando me acusó de negligencia. Díaz regresó con una detective mujer llamada Yolanda Cruz. Tenía ojos amables, pero un comportamiento serio que me hizo sentarme más derecha. Explicó que habían contactado la escuela primaria Jefferson y encontraron que un estudiante llamado Diego Morales había sido reportado ausente esa mañana. Diego tenía 7 años con cabello oscuro y ojos cafés que coincidían con el niño herido. Su madre había llamado a la escuela alrededor de las 9 diciendo que Diego estaba enfermo y no asistiría. La escuela tenía una foto de Diego en sus registros y la detective Cruz me la mostró en su teléfono. El niño en la foto definitivamente era el niño del accidente. Nunca lo había visto antes en ningún contexto. La detective Cruz preguntó si conocía a alguien apellidado Morales o tenía alguna conexión con esa familia. Dije que no a todo. Preguntó sobre mi rutina diaria y si alguna vez pasaba por la escuela primaria Jefferson. Expliqué que mi ruta al trabajo no me llevaba cerca de esa escuela. Preguntó si tenía enemigos o alguien que pudiera querer incriminarme por algo. La pregunta parecía absurda, pero me la tomé en serio. No podía pensar en nadie que me odiara lo suficiente para organizar algo tan elaborado. La detective Cruz se fue a verificar la declaración de Margarita. Me senté sola otra vez, contando las baldosas del techo. 42 baldosas con manchas de agua en al menos 6 de ellas. Estaba catalogando estos detalles sin sentido, porque la alternativa era pensar en ese niño sangrando en el pavimento. Pensar en cómo la madre real de alguien probablemente estaba recibiendo la peor llamada telefónica de su vida en ese momento. Pensar en cómo Margarita Hernández había estado tan equivocada pero tan segura. La detective regresó 1 hora después con noticias que cambiaron todo. Margarita había admitido bajo interrogatorio que se había equivocado sobre el tiempo. En realidad, no me había visto dejar a Diego esta mañana. Había visto a alguien que se parecía a mí dejar a un niño que se parecía a Diego ayer por la mañana. Había estado tan enfocada en el accidente automovilístico y tan en pánico por el niño herido que se había convencido de que la mujer de ayer era yo. Su memoria había llenado detalles que no estaban ahí. Había creado certeza donde debería haber habido duda. Sentí algo aflojarse en mi pecho, que no me había dado cuenta que estaba tenso. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por ira. Margarita me había agredido en público, me arrastró a una escena de accidente, causó una escena masiva que decenas de personas presenciaron, todo basado en memoria defectuosa y suposiciones. La detective Cruz pareció leer mi expresión porque dijo que tendrían una conversación seria con Margarita sobre falsas acusaciones y desperdicio de recursos policiales. Pero también dijo que Margarita genuinamente creyó que estaba ayudando a un niño. Sus intenciones habían sido buenas, aunque su ejecución fuera catastróficamente errónea. Habían localizado a la madre real de Diego. Su nombre era Catalina Morales, y estaba camino al hospital. Había estado en casa pensando que su hijo estaba seguro en cama, recuperándose de un dolor de estómago. En cambio, aparentemente se había escabullido y había ido a la escuela de todos modos. Había estado jugando durante el recreo cuando ocurrió el accidente. Catalina estaba fuera de sí, de culpa y terror. La detective Cruz dijo que era libre de irme, pero podrían necesitar declaraciones adicionales después. Se disculpó por la experiencia y dijo que alguien me llevaría de vuelta al supermercado. Me senté en el asiento trasero de otro auto patrulla sintiéndome entumecida. El oficial que manejaba hizo conversación incómoda sobre el clima que apenas registré. Cuando llegamos al estacionamiento del supermercado, vi mi auto exactamente donde lo había dejado. Mi canasta de compras seguía en el suelo en el pasillo 7 donde la había dejado caer. El gerente de la tienda me encontró parada ahí mirando las latas derramadas y se ofreció a ayudarme a terminar mis compras. Su amabilidad me hizo querer llorar, pero me mantuve firme. Recogí mi canasta y completé mecánicamente mi lista de compras. En la caja, la cajera me reconoció de antes. Preguntó si todo estaba bien con mi hijo,
y sentí mi cara enrojecer de vergüenza. Claramente había escuchado las acusaciones de Margarita y asumió que eran ciertas. Expliqué en voz baja que había habido un malentendido, que el niño no era mío, y la mujer que me agarró se había equivocado. La cajera se veía escéptica, pero pasó mis víveres sin más comentarios. Podía sentir a otros clientes mirándome fijamente, tratando de decidir si era víctima o villana. Manejé a casa sintiéndome aturdida, y me senté en mi apartamento con mis víveres aún en bolsas en el mostrador. Mis manos habían dejado de temblar, pero me sentía desconectada de mi cuerpo, como si me estuviera observando desde afuera y no pudiera hacer que las piezas encajaran. Mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era la detective Cruz preguntando si podía volver a la estación. Habían descubierto algo sobre Margarita Hernández que necesitaba saber. La oficina de la detective era menos intimidante que la sala de interrogatorios. Tenía fotos de su familia en el escritorio y una taza de café que decía, detective más o menos buena del mundo. Me hizo señas para que me sentara y sacó una carpeta de archivo. Margarita Hernández tenía historial. 5 años atrás, había perdido a su hija en un accidente automovilístico. La niña tenía 9 años y se llamaba Elena. Había corrido a la calle persiguiendo a su perro y fue golpeada por un camión de reparto. Margarita había estado dentro de su casa y escuchó el impacto. Había corrido afuera para encontrar a su hija muriendo en el pavimento. El trauma había roto algo en Margarita. Había desarrollado una obsesión con la seguridad infantil en zonas escolares. Pasaba horas sentada cerca de escuelas primarias viendo a los padres dejar a sus hijos. Tomaba fotos de autos que manejaban muy rápido. Reportaba padres a servicios sociales basándose en nada más que sus propias observaciones de lo que consideraba comportamiento negligente. La policía había hablado con ella múltiples veces sobre acoso, pero ella siempre insistía que estaba protegiendo niños, previniendo otra Elena. La detective Cruz dijo que cuando Margarita vio a Diego ser golpeado esta mañana, algo en su mente se quebró. Necesitaba a alguien a quien culpar, a alguien a quien responsabilizar de una manera que no pudo cuando murió su propia hija. La mujer que había visto ayer dejando a un niño se convirtió en mí en su memoria fracturada. Había creado una narrativa donde yo era la madre negligente que merecía castigo, donde ella podía ser la heroína que exponía la verdad, donde tal vez de alguna manera pudiera salvar a este niño de una forma que no pudo salvar a Elena. Escuché todo esto tratando de sentir simpatía por Margarita, pero principalmente sintiendo ira. Su trauma no excusaba lo que me había hecho. Su dolor no hacía correcto agredirme en público y acusarme de abandonar a un niño. La detective Cruz estuvo de acuerdo y dijo que Margarita sería acusada de agresión y presentar un reporte policial falso. También se le requeriría someterse a evaluación psiquiátrica, pero Cruz quería que entendiera el contexto, que supiera que Margarita no era malvada, solo estaba rota. Pregunté sobre Diego Morales. La detective Cruz dijo que estaba en cirugía, pero se esperaba que sobreviviera. Tenía una pierna rota y algunas heridas internas, pero nada que no sanaría. Su madre, Catalina, estaba devastada de culpa. No tenía idea de que Diego había salido de casa. Él le dijo que volvía a la cama, y ella le creyó. Había estado lavando ropa cuando él se escabulló por la puerta trasera. Se culpaba completamente por no vigilarlo más cuidadosamente, por no revisar antes. Quería decirle a Catalina que no era su culpa, que los niños hacen cosas inesperadas, que no puedes vigilarlos cada segundo de cada día, pero ni siquiera la conocía. Era solo la mujer que fue culpada por el accidente de su hijo, basándose en nada más que la memoria defectuosa de una extraña doliente. La detective Cruz me dio su tarjeta y dijo que llamara si experimentaba acoso o amenazas relacionadas con este incidente. Me advirtió que algunas personas que presenciaron la escena podrían seguir creyendo la versión de Margarita, que las redes sociales podrían ser crueles. Tenía razón sobre las redes sociales. Para cuando llegué a casa esa noche, alguien había publicado video de Margarita arrastrándome por el estacionamiento. El pie de foto decía, madre abandona hijo que es atropellado, luego trata de seguir comprando. El video había sido compartido cientos de veces. Los comentarios me llamaban monstruo. Las personas encontraron mis cuentas de redes sociales y comenzaron a enviar amenazas de muerte. Alguien descubrió dónde trabajaba y llamó a mi oficina exigiendo que me despidieran. Mi supervisor me llamó a casa preguntando qué diablos estaba pasando. Pasé 3 horas esa noche reportando cuentas y tratando de explicar la situación a extraños que ya habían decidido que era culpable. La mayoría de las plataformas no removían el video porque era considerado noticia. Mi nombre estaba en tendencia localmente con hashtags sobre responsabilidad y justicia para Diego. Las personas pedían mi arresto, exigiendo que me pusieran en un registro de abuso infantil. Alguien comenzó una petición para que me investigaran los servicios sociales, aunque no tenía niños que investigar. La turba había encontrado a su villana, y los hechos ya no importaban. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Margarita retorcida de ira. Escuchaba su voz acusándome de abandonar a mi hijo. Sentía sus uñas clavándose en mi muñeca. Me levanté a las 3 de la mañana y busqué noticias sobre Diego. Encontré una actualización del hospital diciendo que estaba estable después de la cirugía. Catalina había publicado una declaración agradeciendo a todos por su preocupación y pidiendo privacidad. No me mencionó para nada, lo que se sintió como una pequeña misericordia. La mañana siguiente, llamé enfermo al trabajo. Mi supervisor dijo que probablemente era mejor dadas las circunstancias. No dijo que estaba suspendida, pero pude oírlo en su voz. La empresa no quería la publicidad negativa. Me estaba convirtiendo en una responsabilidad. Pasé el día en mi apartamento con las cortinas cerradas, viendo mi teléfono explotar con notificaciones. Alguien había encontrado mi dirección y la había publicado en línea. Las personas sugerían que otros me visitaran para tener una conversación sobre mis acciones. La detective Cruz llamó alrededor del mediodía para advertirme que las cosas estaban escalando en línea. Dijo que los autos patrulla aumentarían en mi vecindario y debía llamar al 911 inmediatamente si alguien se acercaba a mi puerta. Había contactado la plataforma donde se publicó el video original,
pidiendo que fuera removido basándose en la narrativa falsa, pero se habían negado citando interés público. La verdad, se estaba ahogando en ira y justicia propia. Pregunté si podía hacer una declaración pública para explicar lo que realmente pasó. Aconsejó que no, diciendo que cualquier cosa que dijera sería torcida para encajar en la narrativa existente. Alrededor de las 2 de la tarde, alguien tocó mi puerta. Miré por la mirilla y vi a una mujer que no reconocía sosteniendo un sobre grande. Dijo que era notificadora judicial y necesitaba que firmara para la entrega. Mis manos temblaron mientras abría la puerta lo suficiente para tomar el sobre. Adentro había una demanda. Catalina Morales me estaba demandando por estrés emocional y supervisión negligente de Diego. El documento afirmaba que yo era responsable de las heridas de Diego, debido a mi falla en supervisarlo apropiadamente antes de que entrara a la calle. Llamé inmediatamente a la detective Cruz. Dijo, esto era loco y la demanda sería desechada, pero necesitaría un abogado para defenderme. Me dio el nombre de alguien que hacía trabajo pro bono de derechos civiles. Llamé y dejé un mensaje explicando la situación. El abogado regresó la llamada dentro de 1 hora. Su nombre era Simone Bauer y se especializaba en casos de acusación injusta. Ya había visto el video y leído sobre la situación. Dijo que la demanda era infundada, pero defenderla sería costoso y requeriría tiempo. Simón explicó que Catalina probablemente estaba siendo presionada por otros que creían en la narrativa falsa. Alguien la había convencido de que yo era responsable y debía buscar justicia. La demanda fallaría porque no había evidencia de que alguna vez hubiera tenido contacto con Diego, pero el proceso de probar eso costaría miles en honorarios legales y tomaría meses. Se ofreció a tomar mi caso y dijo que presentaría una moción para desestimar inmediatamente. También comenzaría a preparar una demanda por difamación contra varias partes que habían difundido información falsa sobre mí. Esa noche, alguien lanzó un ladrillo por mi ventana de la sala. Destrozó vidrio por mi sofá y piso, dejando una nota enrollada alrededor. La nota decía, los abusadores de niños merecen algo peor que esto. Llamé a la policía y enviaron oficiales para tomar un reporte. No podían hacer mucho sin testigos o video de seguridad. Sugirieron que presentara una orden de restricción contra Margarita y cualquier otro que hiciera amenazas específicas. Barrí el vidrio y cubrí la ventana con cartón. No podía permitirme arreglarla hasta mi próximo cheque. La demanda llegó a las noticias locales. Los reporteros se pararon afuera de mi edificio de apartamentos tratando de obtener comentarios. Dejé de salir de mi apartamento excepto por necesidades absolutas. Pedía víveres a domicilio y trabajaba remotamente cuando mi supervisor finalmente me autorizó para regresar. Mis compañeros de trabajo estaban distantes y fríos en las reuniones por video. Nadie quería estar asociado con la mujer acusada de abandono infantil. No importaba que las acusaciones fueran falsas. La mancha ya se había extendido. Simón presentó la moción para desestimar e incluyó declaraciones juradas de la detective Cruz y el sargento Díaz, explicando la identificación falsa. Incluyó mis registros de trabajo, probando que no había estado cerca de la escuela. Incluyó la admisión de Margarita de que se había equivocado sobre el tiempo e identidad. El juez otorgó la moción y desestimó la demanda dentro de 2 semanas. El abogado de Catalina se retiró inmediatamente, diciendo que había sido engañado sobre los hechos. Pero el daño ya estaba hecho. Alguien creó un sitio web dedicado a exponerme. Tenía fotos de mi edificio de apartamentos y lugar de trabajo. Tenía capturas de pantalla de mis redes sociales antes de que cerrara todo. Tenía el video de Margarita arrastrándome por el estacionamiento reproduciéndose en bucle. Tenía un mapa mostrando mis rutas diarias con sugerencias de dónde las personas podrían encontrarme. Simón obtuvo una orden judicial de emergencia para cerrar el sitio, pero siguió siendo reconstruido en diferentes servidores. Margarita fue acusada formalmente de cargos de agresión. Se presentó al tribunal en un vestido negro luciendo frágil y rota. Su abogado argumentó que había estado en las garras de un episodio psiquiátrico relacionado con su trastorno de estrés postraumático no tratado. El fiscal pidió tiempo de cárcel. El juez la sentenció a libertad condicional y consejería obligatoria. Tenía que pagar restitución por mis cuentas médicas de la lesión en la muñeca y mi ventana rota. Se le ordenó no tener contacto conmigo. Salió del tribunal y los reporteros la rodearon preguntando si lamentaba sus acciones. Dijo que no. Dijo que había estado tratando de ayudar a un niño y lo haría otra vez. Esa declaración se volvió viral. Las personas elogiaron a Margarita por defender a los niños. La llamaron heroína que había cometido un error honesto. Dijeron que incluso si estaba equivocada sobre mi identidad, su corazón estaba en el lugar correcto. Dijeron que debía estar agradecida de que alguien se preocupara lo suficiente para actuar. Dijeron que mi demanda era vengativa, que yo era la verdadera villana por tratar de castigar a una madre doliente. La narrativa se había vuelto tan retorcida que los hechos ya no penetraban. Diego se recuperó completamente de sus heridas. Catalina publicó otra declaración diciendo que lamentaba haber presentado la demanda, que había sido abrumada y manipulada por otros, que quería seguir adelante y concentrarse en su hijo. No se disculpó conmigo directamente. Entendía por qué. Cualquier disculpa pública sería vista como debilidad. La turba se voltearía contra ella por defenderme. Estaba protegiéndose a sí misma y a su hijo. No podía culparla por eso, aunque significara que nunca obtendría la justificación pública que necesitaba. La demanda por difamación de Simón fue tras 3 individuos específicos que habían difundido información falsa con el mayor alcance. Uno era un influencer local de redes sociales que había hecho un video llamándome abusadora de niños sin evidencia. Otro era un blogger que había escrito un artículo sobre mi supuesto patrón de negligencia basado en nada más que el video inicial. El tercero era un podcaster que había hecho un episodio completo analizando mi lenguaje corporal y concluyendo que era culpable. Los 3 tenían plataformas enormes y se habían negado a emitir correcciones incluso después de que salieran los hechos. El influencer llegó a un acuerdo rápidamente y emitió una disculpa pública con una retractación. El blogger luchó más tiempo, pero eventualmente acordó remover el artículo y pagar daños. El podcaster se negó a ceder, alegando que todo lo que había dicho era opinión protegida por la libertad de expresión.
Terminamos en tribunal donde Simón destruyó sistemáticamente sus argumentos. El juez lo encontró responsable por difamación y me otorgó daños significativos. Se le ordenó emitir una corrección en su podcast y donar a una organización benéfica para individuos acusados injustamente. Nada de eso se sintió como victoria. Los acuerdos no pudieron deshacer el daño a mi reputación. Las retractaciones no alcanzaron la misma audiencia que las acusaciones originales. La mayoría de las personas que habían visto el video nunca vieron las correcciones. Seguían creyendo que yo era la mujer que había abandonado a su hijo. Aún me reconocían en público a veces. Aún veía personas susurrar y señalar. Aún sentía el peso de miradas acusatorias. Me mudé a un apartamento diferente al otro lado de la ciudad. Comencé terapia para procesar el trauma de ser públicamente vilipendiada. Cambié de trabajo porque la atmósfera en mi antigua empresa nunca se recuperó. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales y comencé a usar un nombre diferente en interacciones diarias. Me volví más pequeña y silenciosa, tratando de evitar atención, tratando de no ser vista porque ser vista significaba ser juzgada. Simón se mantuvo en contacto, revisando conmigo regularmente. Dijo que había representado docenas de personas acusadas injustamente de varias cosas, que el costo psicológico era a menudo peor que cualquier consecuencia legal, que la prisa de la sociedad para juzgar dejaba cicatrices permanentes. Sugirió que me uniera a un grupo de apoyo para personas que habían sido avergonzadas públicamente. Fui a una reunión y no pude regresar. Escuchar las historias de otras personas me hizo sentir peor, no mejor. Un año después del incidente, la detective Cruz me llamó. Dijo que Margarita Hernández había sido arrestada otra vez. Había agarrado a otra mujer en un supermercado diferente, acusándola de abuso. Esta vez, había video desde el principio mostrando que Margarita había atacado a una completa extraña. La mujer presentó cargos inmediatamente. El fiscal pedía tiempo de cárcel, citando el patrón de comportamiento de Margarita y violación de libertad condicional. Cruz dijo que necesitarían que testificara en la audiencia. No quería enfrentar a Margarita otra vez, pero sabía que tenía que hacerlo. La audiencia fue programada para un viernes en la mañana. Tomé el día libre del trabajo y usé mi atuendo más profesional. Margarita ya estaba sentada cuando llegué con su abogado a su lado. Se veía mayor de como la recordaba, cabello gris donde había sido castaño, líneas profundas alrededor de su boca y ojos. Me miró y no vi reconocimiento en su cara. Era solo otra persona que había atacado en su cruzada rota para salvar niños. El fiscal me llamó para testificar sobre el incidente original. Describí ser agarrada en el supermercado, ser arrastrada a la escena del accidente, ser acusada frente a docenas de testigos, el acoso y amenazas que siguieron, la demanda y la ventana rota y el trabajo perdido. El abogado de Margarita objetó varias veces, diciendo que mi sufrimiento no era relevante para esta audiencia. El juez permitió mi testimonio, diciendo que establecía un patrón de comportamiento dañino. Margarita testificó en su propia defensa. Dijo que había estado sin sus medicamentos, que había estado teniendo flashbacks de la muerte de Elena, que cada vez que veía a un niño en peligro, era transportada de vuelta a ese momento de perder a su hija, que no podía evitar intervenir incluso cuando su percepción del peligro estaba distorsionada. Su voz se quebró cuando habló de Elena, de escuchar el sonido del impacto, de sostener el cuerpo de su hija en la calle, de la culpa que nunca desaparecía. Sentí algo inesperado al escucharla. No exactamente perdón, pero comprensión. Estaba atrapada en un ciclo de trauma que seguía reproduciéndose. Estaba tratando de salvar a su hija una y otra vez a través de otros niños. No podía separar pasado de presente. No podía distinguir peligro real de amenaza imaginada. Estaba rota de una manera que medicamentos y terapia no habían podido arreglar. Necesitaba ayuda, no castigo. Pero el juez tenía que considerar la seguridad pública. El juez sentenció a Margarita a 18 meses en una instalación psiquiátrica para evaluación y tratamiento. Sería transferida a custodia estatal inmediatamente. Recibiría terapia intensiva y manejo de medicación. Sería evaluada cada 3 meses para determinar si estaba mejorando. Si progresaba, podría ser liberada para cuidado ambulatorio. Si no, permanecería institucionalizada hasta que ya no fuera un peligro para sí misma u otros. Margarita comenzó a llorar cuando se leyó la sentencia. Su abogado puso una mano en su hombro, pero ella la quitó. Después de la audiencia, la detective Cruz me acompañó a mi auto. Dijo que esperaba que esto me diera algo de cierre, que saber que Margarita estaba recibiendo ayuda podría hacer que lo que me pasó se sintiera menos sin sentido. Le dije honestamente que no sabía qué sentía. Aliviada tal vez de que Margarita no pudiera lastimar a nadie más en ese momento. Triste de que la muerte de Elena hubiera causado ondas para causar tanto dolor adicional. Enojada de haber sido atrapada en el radio de explosión de la tragedia de alguien más. Agradecida de que finalmente hubiera terminado. Las noticias locales cubrieron la sentencia. Esta vez, la historia se enfocó en las luchas de salud mental de Margarita en lugar de sus acusaciones contra mí. Las secciones de comentarios fueron más comprensivas. Las personas hablaron sobre la necesidad de mejores servicios de salud mental, sobre cómo el trauma puede destruir a las personas años después del evento inicial, sobre cómo el dolor puede hacerte hacer cosas que normalmente nunca harías. Casi nadie me mencionó o reconoció que había sido acusada injustamente. Era una nota al pie en la historia más grande de sufrimiento de Margarita. Regresé a terapia y hablé sobre sentirme borrada, sobre cómo mi trauma era invisible comparado con la pérdida traumática de Margarita, sobre cómo las personas tenían más simpatía por su dolor que por mi reputación destruida. Mi terapeuta dijo que ambas cosas podían ser verdad. El dolor de Margarita era real y válido. El mío también. No se cancelaban mutuamente. Podía reconocer su sufrimiento mientras aún estaba enojada por cómo me había dañado. Podía querer que recibiera ayuda mientras también necesitaba justicia por lo que había hecho. Simón llamó con noticias de que una de las plataformas de redes sociales finalmente había removido el video original después de 18 meses de apelaciones. Había sido visto más de 2 millones de veces, pero al menos no alcanzaría a nadie nuevo. Las otras plataformas aún lo alojaban, citando valor noticioso.
Simón estaba persiguiendo acción legal, pero me advirtió que podría tomar años. Le dije que siguiera luchando, no porque pensara que ganaríamos, sino porque alguien necesitaba presionar contra los sistemas que destruían personas sin responsabilidad. Me encontré con Catalina Morales en el supermercado, el mismo supermercado donde todo comenzó. Estaba en el pasillo de cereales cuando la vi empujando un carrito con un niño joven caminando a su lado. Diego estaba más alto de como lo recordaba y se movía sin cojear visible. Catalina me vio y se congeló. Por un momento, solo nos miramos fijamente. Entonces, se acercó y dijo en voz baja que lo sentía, que había estado mal presentar esa demanda, que había dejado que otras personas la convencieran de que yo era responsable, cuando sabía en su corazón que no era verdad. Le pregunté cómo estaba Diego. Dijo que estaba prosperando, que había necesitado algo de terapia física, pero se había recuperado completamente, que aún tenía pesadillas a veces sobre el accidente, pero se estaban volviendo menos frecuentes, que ella también había estado en terapia, aprendiendo a perdonarse por no saber que había salido de casa. Me preguntó cómo estaba, y le di la respuesta estándar. Bien, siguiendo adelante. Mejor. Las mentiras que decimos para terminar conversaciones incómodas. Diego tiró de la manga de su madre, preguntando quién era yo. Catalina vaciló, y pude verla decidiendo qué decir. Le dijo que yo era alguien que conocía de hace tiempo, alguien a quien necesitaba disculparse por un malentendido. Diego perdió interés inmediatamente, y regresó a examinar cajas de cereal. Catalina tocó mi brazo brevemente, y dijo que esperaba que pudiera superar esto algún día. Asentí porque, ¿qué más podía hacer? Nos separamos y continuamos nuestras compras en pasillos diferentes. 2 años después del incidente, estaba en una ciudad diferente, en una conferencia de entrenamiento para el trabajo. Había sido promovida a analista senior y estaba reconstruyendo mi carrera lentamente. Durante un descanso para almorzar, me senté en el restaurante del hotel revisando mi teléfono. Apareció una notificación de un agregador de noticias. Margarita Hernández había sido liberada del cuidado psiquiátrico. Estaba viviendo en un hogar grupal supervisado y continuando tratamiento ambulatorio. Su abogado había publicado una declaración diciendo que estaba mucho mejor y quería agradecer a todos los que habían apoyado su recuperación. Me senté ahí mirando la notificación sintiendo cosas complicadas. Alivio de que estuviera mejorando. Ansiedad sobre si se mantendría estable. Ira de que su recuperación fuera noticia mientras mi lucha continua era invisible. Tristeza de que la muerte de Elena hubiera creado este efecto de ondas infinito de dolor. Cerré la app y terminé mi almuerzo. Tenía una presentación que dar en 30 minutos y no podía permitirme ser distraída por el pasado. Esa noche en mi habitación de hotel, escribí algo que había estado evitando por 2 años. Escribí sobre ser agarrada en el supermercado, sobre la acusación y la turba y el acoso, sobre perder mi trabajo y mi reputación y mi sentido de seguridad. Escribí sobre cómo el trauma no termina cuando la crisis inmediata se acaba, cómo se entierra y te cambia de maneras que las personas no pueden ver. Escribí sobre Margarita y Elena y Diego y Catalina, sobre cómo todos estábamos conectados por un momento de tragedia e identidad equivocada. Lo publiqué anónimamente en una plataforma para compartir experiencias difíciles. Las respuestas me sorprendieron. Docenas de personas se contactaron compartiendo sus propias historias de ser acusadas injustamente, de tener sus vidas destruidas por narrativas falsas, de luchar para reconstruir después del juicio público. Algunas habían sido acusadas de crímenes, otras de abuso o mala conducta. Todas cargaban las mismas cicatrices invisibles, el mismo cansancio, la misma ira hacia sistemas que destruían primero y hacían preguntas después. Leer sus historias me hizo sentir menos sola, de una manera que el grupo de apoyo nunca logró. Pensé en Margarita frecuentemente en los meses siguientes. Me preguntaba si realmente estaba mejor, o solo era mejor ocultando sus síntomas. Me preguntaba si pensaba en mí para nada, si recordaba mi cara del tribunal, o si era solo otro borrón en sus memorias fracturadas. Me preguntaba si había encontrado paz con la muerte de Elena, o si aún estaba peleando esa batalla perdida de salvar a su hija a través de los hijos de extraños. 5 años después del incidente del supermercado, estaba viviendo en una nueva ciudad con un nuevo nombre. Me había casado con alguien que conocía mi historia y me amaba de todos modos. Tenía un buen trabajo con personas que respetaban mi trabajo. Había reconstruido mi vida pieza por pieza, en algo estable y silencioso. El video aún existía en línea en rincones archivados, pero la mayoría de las personas lo habían olvidado. La ira se había movido a nuevos objetivos, nuevos villanos que destruir. Yo era noticia vieja. Supe que Margarita Hernández había muerto. Había tenido un ataque cardíaco en el hogar grupal. Tenía 63 años. El obituario mencionó a su hija Elena y pidió donaciones a una fundación de seguridad infantil en nombre de Elena. No me mencionó a mí ni a Diego, ni a ninguna de las personas que había atacado. La pintaba como una madre doliente que había luchado con la pérdida, lo cual era verdad, pero incompleto. Había sido eso, y también alguien cuyo dolor había lastimado a otros. Ambas cosas eran verdad. No fui a su funeral, pero envié flores, lirios blancos con una tarjeta que decía, que encuentres paz. Lo decía tanto por Elena como por Margarita, por todos nosotros atrapados en las consecuencias de ese momento terrible, cuando Elena corrió a la calle persiguiendo a su perro, por Catalina y Diego aprendiendo a perdonar y sanar, por mí, tratando de reconstruir desde las cenizas, por cada persona destruida por la certeza de alguien más frente a hechos incompletos. Todos merecíamos paz, aunque nunca la encontráramos completamente.